una nueva serie. Esta sería la cuarta conferencia. Las primeras dos las di la semana pasada en la iglesia de Toluca. La tercera la acabo de dar en el segundo servicio. Y ahorita en este tercer servicio voy a compartir la cuarta, titulada La creación y Dios. Abran sus Biblias en el primer capítulo del libro del Génesis. Esta serie titulada La creación de Dios no es un estudio de todo el libro del Génesis. Es un estudio únicamente de los primeros dos capítulos del Génesis. La palabra Génesis viene de Genao, que significa orígenes, o en el hebreo Bereshit, con B grande, Bereshit, que significa orígenes. En estos dos capítulos del Génesis ha habido muchísima controversia y es impresionante la revelación, el contenido, la sabiduría, la inspiración divina de que este libro fue hecho no por hombres, fue inspirado por Dios, para que nosotros podamos verdaderamente tener un ancla mucho más fuerte y de convicciones en nuestra vida, de que solo Dios pudo haber inspirado lo que vamos a estudiar y lo que hemos estado estudiando. El libro del Génesis es el libro de los orígenes, porque la ciencia nunca, jamás podrá decirnos de dónde venimos, ni quiénes somos, ni a dónde nos dirigimos. Entonces, pues la ciencia ha especulado con teorías, la del Big Bang, una explosión, venimos de los animales, etcétera, etcétera. Pero no existe en ninguno de los libros sagrados, ni en el Tripitaka de Buda, ni en los Vedas de los persas, ni en el Corán del Islam, ni en el libro Doctrinas y Precios y de los mormones. El libro que tú me quieras mencionar de carácter religioso no tiene ninguna información acerca del origen del universo, de nuestro origen y el propósito y razón por la cual Dios nos creó a todos nosotros. Una de las cosas que más mal se han interpretado en el Génesis es que cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Una de las más malas interpretaciones consiste en creer que cuando la Biblia dice en el principio, es el principio de nosotros. ¿Por qué? Porque dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando comenzamos a tener esa mente que Dios nos ha dado para investigar, como Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras. Esa palabra escudriñar significa, literalmente, hagan pozos, escarben. El petróleo no se encuentra a 1 metro de la superficie de la tierra, ni a 10 metros de la superficie de la tierra. El petróleo tiene que perforar muchos metros, hasta kilómetros, para que ese precioso líquido, como se le llama el oro negro, salga a la superficie. Una lectura superficial de la Biblia nunca te va a llevar verdaderamente a entender los pensamientos de Dios. La Biblia tiene que ser leída, claro, la leemos, tiene que ser estudiada, ya es otra fase, ya tienes un diccionario y una concordancia. Todo cristiano tiene que tener diccionario bíblico. Hoy esta palabra no la entiendo, búscala en el diccionario bíblico y una concordancia para que veas cuántas veces en otros pasajes de la Biblia existe esa misma frase o esa misma palabra. Y entonces comienzas a convertirte en un estudiante de la Biblia, que la Biblia le llama en el griego matetos, que se tradujo discípulo. Entonces, todos los cristianos somos hijos de Dios, pero no todos los cristianos se convierten en discípulos. Juan 8, 31 y 39, 31 y 32.
Hablando Dios a los que ya habían creído en Él, les dijo Jesús: si ustedes permanecen en mi palabra, que significa anclados, estudiándola, leyéndola, memorizándola, meditándola, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta es la razón por la cual encontramos cristianos de 5 años, de 10 años, que ya han ido a la iglesia, o 2, a 3, 4, a 5 iglesias, etcétera, etcétera, y permanecen igual que cuando hicieron la decisión de invitar a Cristo a sus vidas. No se han convertido en discípulos, se levantan en la mañana, nunca tienen el tiempo porque se necesita disciplina. ¿Me escucharon? Se necesita, para todo lo que hagas en la vida, se necesita disciplina. ¿Qué quiero ser futbolista? Ok, te vas a levantar de las 5 a las 7 de la mañana y te vas a ir a entrenar, y a las 8 te vas a la escuela. Así te va a decir el entrenador. ¿Qué quiero ser karateca? Muy bien, vas al gimnasio y tienes que practicar 4 o 5 horas de karate. Yo me acuerdo cuando alcancé la cinta negra en karate y en Kung Fu, cuando me dijo el maestro que si quería seguir adelante, le dije: no tengo tiempo, sinceramente, porque ya me había convertido. Cuando quieres estudiar japonés, tienes que ir a un estudio, a una escuela, te dan tu libro, te dan tus exámenes y te pones a estudiar no solamente superficialmente, sino este signo es la A, este la B, este la C, pero necesito 1 hora diaria en mi vida para estudiar lo que yo quiero estudiar. Así que si los cristianos no tienen 1 hora diaria mínimo para dedicarse a leer la Biblia, a hacer estudios de la Biblia, a escribir cuando el predicador está hablando, trae siempre una libretita. Me acuerdo del misionero que me guió a Cristo: Armando, cuando vayas a un mensaje, a una conferencia, siempre lleva tarjetitas, tu pluma, y escribe los pensamientos que te interesan o las citas que el predicador está diciendo, para que eso lo guardes y al ratito ya llevas un libro de todos los pensamientos y te das cuenta que comienza Dios a darse cuenta que realmente te interesas en conocerlo. Mientras tú no tengas esa disciplina, no vas a pasar de una mediocridad bíblica donde a los 5 o 10 años sigues preguntando: ¿puedo ir a Halloween? ¿Ser malo los tatuajes? ¿Las mujeres tienen que tener pantalones o no sin pantalones? ¿Y cómo debe ser el pelo, largo o corto? Y están en un mundo de kindergarten, con preguntas que son de kindergarten, que ya esas cosas tú ya tienes que estar mucho más adelante y entender que la vida cristiana no consiste en tu pelo o tu tatuaje o el pantalón, etcétera, etcétera, sino en el reino de Dios, donde Dios quiere que tengas paz, tranquilidad. Romanos 14, el reino de Dios consiste en paz en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te sirve no estar tatuado y no traer el pelo de tal manera y no estar los pantalones? Y podemos en Navidad poner árbol de Navidad. ¡Qué increíble! ¿Y guardas el sábado o no guardas el sábado? Porque nosotros guardamos el sábado. ¡Qué bueno! Yo guardo los 7 días de la semana. Ese es el estado escúchenme, se los digo porque hemos viajado por muchas naciones. Ese es el estado en que la mayoría de las iglesias se encuentra, en pañales. No han llegado a la madurez espiritual y ya estuvo suave. Entonces, pura lechita y lechita y lechita y lechita y lechita, y es hora ya que entremos exegéticamente, profundamente, a estudiar la palabra de Dios, para que te animes y te sorprendas de lo que Dios tiene escondido para aquellos que le aman. Lo que encontramos en este primer versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es la creación original antes de que Dios enviara el juicio sobre la creación angelical, la cual es insinuada y confirmada más adelante en el versículo 2. Síganme con mucho cuidado. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En este principio que Dios creó, pasaron millones de años,
Y en el versículo 3 o 4 de la Biblia del Génesis en adelante comenzó la recreación de la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando Dios ya comienza con el primer día de la creación, antes de que Dios comenzara a transformar la tierra, el planeta Tierra, que tiene billones de años, y eso la geología y la astronomía y la arqueología lo han comprobado, que el planeta Tierra tiene por lo menos de 10 a 13 billones de años, pero el ser humano, tú y yo, no tenemos en este planeta más de 6,000 años. Y la información que tenemos acerca de cuánto tiempo nosotros tenemos en este planeta desde la creación de Adán y Eva en el huerto del Edén es por las genealogías que se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Las genealogías nos muestran a través de su estudio que no tenemos más de 6,000 años. Se compara con los 6 días de la creación. El séptimo Dios descansó. Posiblemente en el séptimo milenio Dios venga y establezca su reino milenial para que se cumpla lo que dice el Salmo y lo que dice segunda de Pedro: para Dios un día es como 1,000 años, 1,000 años es como un día para Dios. Entonces vamos a regresarnos. Dios en el principio de qué? Cuando la Biblia dice en el principio, es la creación del espacio, del tiempo y de la materia. ¿Ok? Y cuando dice Dios en el principio, es en el principio de la creación angelical. Porque los ángeles, dice Job capítulo 38, del 4 al 7, apúntalo, cuando Dios estaba diseñando la tierra, los ángeles ya estaban con Dios en el espacio, viendo y alegrándose las medidas que Dios le daba a la tierra, la distancia que la puso alrededor del sol, el movimiento que Dios le dio de rotación y traslación sobre su eje al mundo, etcétera, etcétera. Los ángeles ya existían antes que nosotros. Y cuando Dios coloca en este planeta a la primer pareja humana, Adán y Eva, Satanás o Lucifer ya se encontraba en el huerto del Edén como una criatura caída. Esto nos habla que el pecado entró antes que nosotros con los ángeles. Al mundo entró por Adán y Eva. Romanos 5:2. Pero antes de nosotros el pecado ya había entrado en el universo. Ahora bien, vean qué cosa más interesante. Dios habita en la eternidad. Amén. La eternidad es una dimensión sin tiempo. En la eternidad solo existe el presente. Comienza el humo a salir de tus orejas. Vamos a zambullirnos unos 250 metros sobre la superficie del mar. Vamos a bucear. En la eternidad, Dios dijo en Éxodo 3, yo soy el que soy. O sea, yo soy el que siempre ha existido. Y Dios es el Dios de hoy, del presente. Entonces, en la eternidad no había espacio, en la eternidad no había tiempo, en la eternidad no había materia, como la que conocemos nosotros en el universo cerrado en el que Dios creó. Muy bien, entonces Dios habitaba la eternidad. Y en esa eternidad Dios decidió crear un principio donde comenzó el tiempo, donde comenzó el espacio y donde comenzó la materia. Y nosotros nos encontramos precisamente desde la creación de los ángeles hasta que Jesucristo regrese en estas 4 dimensiones en las cuales Dios no habita. Y cuando Dios dice, voy a crear la materia, el espacio y el tiempo, y voy a crear criaturas, en ese momento Dios creó 3 cielos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 3. Existen 3 cielos de acuerdo a la Biblia. El primer cielo es de la atmósfera hacia nosotros. Se llama el hábitat de Satanás y sus ángeles. Efesios 2, del 1 al 3.
A Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire. Y esa palabra aire en el griego es atmósfera. O sea, Satanás actúa de la atmósfera hacia abajo. Y de la atmósfera hacia abajo existe alrededor de la tierra lo que se conoce como un circuito, ¿verdad?, de electromagnetismo. Y ese electromagnetismo que existe de la atmósfera, ya arriba de la atmósfera no hay electromagnetismo, el electromagnetismo rodea toda la tierra, es lo que Dios hizo antes de colocarnos a nosotros para que la comunicación fuera hecha posible. O sea, ¿por qué me están escuchando ahorita ustedes? Tengo un aparato que se llama micrófono, que es transmitido a través de ondas, la luz es transmitida a través de ondas, etcétera, etcétera. Pero ustedes me pueden escuchar ahorita y esto que estoy hablando se puede grabar y se puede quedar en una cinta, ahí la voz pegada, gracias al espectro electromagnético que rodea la Tierra. O sea, lo primero que Dios hace cuando dice, y que sea la luz, oiga, espéreme tantito, no se contradijo Moisés que escribió el Génesis, porque de acuerdo a la Biblia, hasta el versículo 14 aparece el sol y la luna. Y vamos a encontrar nosotros que hay 3 palabras importantísimas en el hebreo para entender que estas 3 palabras describen lo que Dios creó de la nada, lo que Dios después de que lo creó, lo hizo con la materia ya existente y lo que Dios arregló o adornó finalmente, que es la palabra bara, crear de la nada, asa, crear algo que ya estaba hecho, pero darle forma o moldear, y yatzar, que significa hacer o arreglar. Y si no conocemos el orden de estas palabras en el Génesis, pues podemos decir que Dios creó el sol y la luna y las estrellas cuando Dios creó al ser humano, lo cual es una gravísima equivocación. El sol, la luna y las estrellas, escúchenme, ya existían antes que nosotros fuéramos puestos en este planeta. Porque cuando dice el versículo 14, dijo lo de Dios, haya lumbreras en la expansión, dice la Biblia en el versículo 17, y las puso en la expansión para alumbrarse la tierra. No dijo, y creó Dios el cielo y la tierra. La palabra que usó Dios, hayá, en el hebreo, significa poner en movimiento. De alguna forma, antes de que Dios creara al hombre, estaba el sol congelado, la luna detenida, la tierra envuelta en agua. En el versículo 1 no estaba envuelta en agua. Isaías 45:18, Dios no creó la tierra desolada y vacía. ¿Qué le pasó al planeta Tierra? Entre el versículo 1 y el versículo 2, que se convirtió la tierra en una desolación, en un desierto, en una vaciedad, donde las tinieblas, Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Y Él no crea nada absolutamente más que a través de la luz. Las tinieblas entraron al universo con la caída de Lucifer. Y cuando Dios recrea el planeta Tierra, las tinieblas ya estaban alrededor del mundo y cubrían el abismo. Y la palabra abismo, que significa pozo profundo, se encuentra en el fondo del mar. Ahí en el fondo del mar se mueven las prisiones de la oscuridad donde se encuentran los ángeles caídos. Cuando estudies Apocalipsis capítulo 9, vas a descubrir que en una de las trompetas, ahí junto al río Tigris y Éufrates, se encuentran 4 ángeles atados. ¿Qué angelitos tienen que ser para que estén atados? Que van a ser desatados en la gran tribulación. Entonces, cuando Dios dice que sea la luz, me estoy adelantando todo esto para darles un resumen. Cuando dice Dios que sea la luz, crea el espectro electromagnético, donde gracias al espectro electromagnético es posible la comunicación. Dios quiso que nosotros los seres humanos nos comunicáramos. Fue lo primero que hizo Dios, facilitar y preparar el mundo para la comunicación, para tener comunicación con tu esposa, con tus hijos y con Él también, porque a Dios le interesa
tener contacto con nosotros. Tú te sales de la atmósfera y te vas, nos vamos a Marte, nos salimos de la atmósfera, y si yo te digo allá arriba, Pepe, no me escuchas, porque ya no viaja el sonido como viaja de la atmósfera hacia abajo. Entonces, al salir de la atmósfera, los astronautas necesitan trajes espaciales para comunicarse. En la Luna, imagínate a un astronauta que se quite el casco y el otro también, y le diga, hey, ¿me ves o me oyes? Nada, porque ya no viaja el sonido fuera de la atmósfera. Esto nos habla de un universo afinado, diseñado, preparado, como cuando una mujer está embarazada y va a tener un hijo. ¿Qué hace la mujer? Prepara los pañales, va a comprar una cunita para que cuando nazca este bebé ya tiene las mamilas, el bebé está ya en su cunita que lo está esperando, en sus pañalitos, en su colchita. La mamá prepara el medio ambiente para el bebé que acaba de nacer. Antes de que Dios nos criara, nos preparó nuestra cuna, el planeta Tierra, y lo adornó con puestas de sol y con lagos y con mares y con árboles. Hizo manzanas, hizo uvas, hizo chabacanos, hizo nueces, hizo el agua, hizo ríos. Todo estaba listo en el sexto día cuando Dios nos puso a nosotros en este planeta. Nada es coincidencia, y el orden que encontramos los 6 días de la creación nos hablan de cómo es posible que Moisés, que escribió los 5 libros de la Biblia que se llama la Torá o el Pentateuco, ¿quién le dijo a Moisés el orden que hasta el siglo pasado la ciencia comprobó que así tenía que ser? El ser humano no podía existir si antes no había plantas con la fotosíntesis. El ser humano no podía existir si no había agua. El ser humano no podía existir si el sol no estuviera alumbrando, porque el sol es la fuente de la vida aquí en el planeta orgánica. El ser humano no podía existir sin que todas las cosas del orden en que se describe en el Génesis existieran antes que nosotros. Este orden no lo hizo Walter Mercado, ni los brujos, ni las personas que hacen limpias, ni las personas que están metidas en el ocultismo. Este orden lo hizo el Dios creador de los cielos y la tierra, que envió a su Hijo en una cruz hace 2000 años a morir por nosotros, y de quien en esta Navidad y todos los años celebramos. Los comercios se cierran, es una festividad secular, porque hasta los que no son cristianos van y celebran la Navidad. Hasta los ateos tienen vacaciones. Muy bien. Con estos puntos, dice la Biblia en el versículo 2, entonces es claro que muchas personas enseñan el Génesis como que es la continuación del versículo 2, pero vamos otra vez a leer el primero y el segundo versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, dice la Biblia, estaban sobre la faz del abismo. Ahora, muy bien, esta condición en la que la Biblia muestra la tierra en el versículo 2 no se encontraba así en el principio. ¿Cómo lo sabemos? El profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo 18, nos lo dice. Isaías 45, 18, porque así dijo Jehová, que creó, esta palabra crear, vara con B de burro, es crear de la nada, de ningún material, de ningún átomo, de ningún protón existente, de lo que no existía. Dios al principio creó los cielos y la tierra de la nada. Y aquí en Isaías 45, 18 dice, así dijo Jehová, que creó, vara puso Isaías en el original, que creó los cielos, confirmando Génesis 1:1. Él es Dios el que formó Yatzar. Velo apuntando en tu Biblia. Allá no se usa vara. Después de haber creado el universo, Dios comienza a darle forma, a moldearlo. Es lo que se llama formar. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Compuso es ya asa. Es la tercera palabra hebrea que tenemos que estudiar, porque ya significa arreglar. Tú vas a Liverpool y compras un regalo, y compras unos guantes,
ya tiene los guantes. Ahora le dice a la muchacha, ¿me los podría usted envolver para regalo? Entonces los guantes ya existen, los pones en una cajita y les pones una caja y después un moño, que a los hombres no nos interesa con moño sin moño. Se los repetimos, mujeres. Las mujeres, verás, son detallistas y se esmeran y le ponen a cositas así, y nosotros llegamos y ¡purrum! Rompemos todo. Oye, ¿qué te gustó el moño? ¿Cuál moño? Ni siquiera me fijé en el moño que traía, ni en el color que traía. Así somos los hombres, ¿no? No somos tan observadores como ustedes. Entonces, cuando ya ese regalo se adorna, es lo que significa la palabra atza. Entonces, cuando ya Dios hizo la tierra y el universo, Dios la comenzó a adornar la tierra, y nos levantamos en la mañana y tenemos una puesta de sol impresionante, la cantidad de hidrógeno mezclado con oxígeno para respirar. Ahorita tú respiras y yo respiro porque hay una combinación perfecta de hidrógeno con oxígeno y otros gases en lo que llamamos la atmósfera terrestre. Salimos de la atmósfera, te mueres, porque esa combinación no existe fuera de la atmósfera terrestre. Dios preparó, Dios arregló todo para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Y dicen Romanos capítulo 1, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque el eterno poder y deidad de Dios se hace visible claramente desde la creación, siendo entendido esto por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa, dice Dios. Oye, hermano, ¿y qué de los salvajes y de las tribus que nunca conocieron la Biblia y nunca conocieron a Dios? No importa el estado en que se encuentre una civilización, los cielos cuentan su gloria, y precisamente por saber, porque traemos la eternidad, Eclesiastés 3:11, Dios puso la eternidad en el corazón humano. Por traer la eternidad, no importa los salvajes o la cultura que existan, algo nos dice que hay algo que está fuera de nosotros, que trasciende nuestra humanidad. Y entonces los salvajes hacen un árbol, o le llaman espíritus a los árboles o a las ramas, o agarran un tronco y forman una imagen de un Dios y se inclinan ante la obra de sus manos. Como decía el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, el hombre es incorregiblemente religioso. Una tendencia que ningún sociólogo, psicólogo ni historiador ha podido explicar. ¿Por qué el hombre, a través de los 6,000 años que tenemos, de alguna forma estamos buscando algo o alguien a quien adorar? Porque traemos la eternidad. Algo nos dice que hay algo más de nosotros. Los brujos, por ejemplo, y los ocultistas y los chamanes buscan, ¿verdad?, espíritus, y el dios Tlaloc y el dios esto y el dios por acá, y algo, hay dioses a quien tenemos que entregarles cuentas y que te tienen que venir y te tienen que proteger. Hasta los mismos brujos, los cherokees, los sioux, los cheyennes, las tribus que poblaron originales Estados Unidos de Norteamérica, todas esas tribus eran espiritistas. Los aztecas, ¿qué hacían? Nuestros antepasados en la Gran Tenochtitlan agarraban a las personas, las ponían en un altar y les sacaban el corazón. ¿Por qué? Porque creían que ese corazón, ¿quiénes lo iban a agradar? Los dioses. El dios Tlaloc y los dioses de la luna y los dioses del agua. Los griegos, el dios Zeus. Y eran inteligentísimos los griegos, con una cultura impresionante y con una filosofía y una lógica increíble. Pero ellos creían en dioses poderosos que de alguna manera tenían relación con los seres humanos. Nunca ha habido una civilización, ninguna historia, donde el ser humano no esté buscando a quien adorar. Quien puso eso, nunca he visto yo a los conejos hincarse y levantar las patitas y alabar a Dios. Los changos tampoco, ni los perros tampoco, ni los orangutanes, menos los hipopótamos. Nunca veo un hipopótamo que diga, alaba a Dios. Eso forma parte del ser humano, lo que nos hace completamente separados del reino animal. No venimos de ellos, ni tampoco somos de los animales como ellos. Los animales solamente se guían por instintos
puestos por Dios, por el chip que Dios les puso a los perros, el chip que le puso al águila, el chip que le puso a peces que están debajo del agua y que escupen y hay un pajarito y el pez, qué impresionante su oftalmología que tiene el pez, que calcula que salga el chisguete y le haga una curva y le pegue al pez. ¿Quién puso esa visión que no la tienen las ballenas ni los delfines? ¿Quién le dio ese cuello a la jirafa para que se adapte y coma de las partes más altas de los árboles? ¿Quién les puso a las cabras las uñas que tienen especiales para sobrevivir en las alturas de las montañas? ¿Quién le dio la vista al águila de 7, 8 kilómetros de distancia, que puede ver un pez bajar y llevárselo? Ninguna otra ave lo tiene. Por favor, no me digas que venimos de chita. Es la irracionalidad más grande a la que el ser humano ha llegado. Compararnos con los animales, creer que venimos los animales y peor aún, seguirlo enseñándolo a nuestros hijos en las universidades. Y lo dice este libro en Romanos 1, 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser intelectuales e inteligentes, ya no saben ni lo que dicen. Cuando va contra la razón, contra la genética, contra la biología y contra las propias leyes de la física. Pero así es el hombre de soberbio y de orgulloso en sus postulaciones filosóficas. Muy bien. Entonces veamos ahorita a continuación que dice en Job capítulo 38 que estos ángeles que fueron creados antes de nosotros, dice el versículo 4, y le pregunta a Dios a Job 38, 4, vean la pregunta que Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Hay alguien que pueda contestar eso? Nadie. ¿Cuál es la respuesta? No sé, porque no había nacido. ¿Ok? No sé porque no había nacido. Ningún ser humano estaba vivo cuando Dios creó el universo. Conclusión: el ser humano jamás podrá saber cómo fue creado el universo si Dios no nos lo revela y nos los deja escrito en un libro que se llama la Biblia. Si no tuviéramos la Biblia, no sabríamos de dónde venimos ni cómo fue creado el universo. Pero al tener la Biblia nos damos cuenta que Dios nos ama, nos quiere dirigir, nos quiere comunicar y darnos información, quiere que conozcamos la verdad y nos quiere sacar de la oscuridad en la que nacimos. Porque el mundo está oscuro y hoy está más oscuro que nunca. Porque esta es la verdad. Y el día que se conozca esta verdad nos hace libres del paganismo, de las tradiciones, del ocultismo, de la espiritualidad falsa que existe alrededor de nosotros, que nosotros mismos hemos inventado, por la ignorancia que tenemos de la palabra de Dios. ¿Dónde estábamos cuando Dios fundó el mundo? Señor, no habíamos nacido. Muy bien, ya qué bueno que lo reconoces. Ahora dice Dios, déjame decirte cómo comenzó el universo. Porque no hay nadie que te lo pueda decir, ni a través de un viaje de marihuana, ni de dietilamida de ácido lisérgico, el LSD, ni de éxtasis, ni aunque te vayas a Chapultepec y te pongas en posición de Buda Zen y me voy a concentrar. Te vas a concentrar con los demonios, es con lo que estás teniendo comunicación, porque no es Dios el que te está hablando en los espíritus. Pues me voy a hacer una reunión en mi casa de espiritismo, agarrémonos de la mano, invoquemos el espíritu de Cuauhtémoc, o el espíritu de mi abuelita que se fue y que se murió. Y el ser humano quiere comunicarse con los muertos. La Biblia en Deuteronomio 18, del 10 al 12, condena el espiritismo, la magia, la brujería, la comunicación y los chamanes. Y dice que pertenecen al reino de Satanás. Es el mundo oculto que trata de penetrar lo invisible a través de medios ilícitos, porque Satanás nos quiere desviar de la verdad para que no encontremos en la Biblia la verdadera revelación de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Dice Dios, házmelo saber si tienes inteligencia.
Y aquí no se trata ya ni de inteligencia, ni de cuán sabio tengas, ni cuántos doctorados en historia tengas, ni cuántos PhD en filosofía tengas, etcétera, etcétera, ni en ciencias políticas. Aquí se trata de revelación. O sea, por nuestras capacidades intelectuales, nunca vamos a poder conocer a Dios. Ni qué pasó en el origen, ni quiénes somos, ni hacia dónde se dirige tu vida y el mundo entero. Dios tuvo que hacerse hombre y bajar en la persona de su Hijo Jesús y caminar aquí entre nosotros durante 3 años y enseñar con una sabiduría y con una comprensión de todas las cosas, con el poder sobre los peces. Jesús le dice: Pedro, tenemos que pagar impuestos, ve a tal parte en el río y mete la mano y un pez te va a entregar un dracma y con eso paga los impuestos. Los peces estaban bajo el control de Jesús. Señor, no hemos pescado en toda la noche, ¿qué haremos? Vengan conmigo, avienten las redes. Y por la orden de Jesús se llenaron sus redes. Jesús venía a enseñarnos el control sobre la naturaleza que tiene Dios. Sanó a los enfermos, sacó a los demonios, confrontó a estas entidades espirituales. A un muerto, a Lázaro: Lázaro, levántate. Tenía 3 días en que ya la sangre no le circulaba. Ya estaba en un estado de putrefacción Lázaro. 3 días ya hedía, apestaba. Donde el cerebro a los 10 minutos deja de funcionar cuando alguien se muere. Y comienza todo nuestro cuerpo a deteriorarse. Y cuando oyó la voz de Jesús, Lázaro está enterrado, el espíritu, como somos espíritus, se sale cuando morimos, y el espíritu no fue a Dios. Ahí se quedó el espíritu de Lázaro 3 días en estado de stand-by, como decimos. Y cuando oyó la voz de Jesús, Lázaro regresa, el espíritu regresa a Lázaro, se mete dentro de su cuerpo. Dice Santiago que el cuerpo sin el espíritu está muerto. El que le da vida a nuestro cuerpo es el espíritu. Y al entrar el espíritu a Lázaro, Lázaro vuelve otra vez a circular su sangre, a sus neuronas de su cerebro, a funcionar, y sale vendado de la tumba completamente vivo, como si nunca hubiera muerto, porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y si ese hombre lo levantó de los muertos, viene la hora en que a ti también, y a ti también, y a ti también, y a ti también, los levantaré de los muertos y volverán a vivir conmigo. Y continúa Dios interrogando a Job 38, versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas y lo sabes? O sea, Dios quiere que sepamos que no hizo así, y apareció un globo ahí flotando, una esfera, que es el planeta Tierra. Dios ordenó la distancia que tenía que tener, la fuerza, el movimiento que tenía que tener sobre su eje, la inclinación de 23 grados sobre su eje, etcétera, etcétera. Todo lo que está en el universo tiene un orden, tiene un diseño inteligente. Detrás de una pintura hay un pintor, detrás de un reloj hay un relojero, detrás de un traje hay un sastre, detrás de una escultura hay un escultor, detrás de un edificio hay un arquitecto, detrás de un diseño inteligente hay un diseñador inteligente, por el amor de Dios. Pero hemos sido tan tercos los seres humanos de ir en contra de la revelación que Dios nos ha dado. Pero al bajar Jesucristo ya no tenemos excusa, porque Él dio a conocer al Dios vivo y verdadero. Y le dice Dios a Job, versículo 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? O sea, ¿sabes sobre qué está sostenida la tierra? ¿Sabían ustedes? No sé cuántos de ustedes ya están en la 4ª edad, o creo que ya desde la 3ª edad. Pero ya los que pertenecen a la 3ª edad, o los que pertenecemos a la 3ª edad, ¿verdad?, que ya llegamos al 6º piso, sabemos que en la escuela nos enseñaban, y yo todavía tuve libros que mostraban a Charles Atlas cargando la tierra, o una tortuga. Increíble.
porque no podían, Galileo nunca pudo explicar a Roma, que lo condenaron a Galileo por decir que no era el sol que giraba alrededor de la tierra, sino que era la tierra que giraba alrededor del sol, por el dogmatismo de Roma. Pero jamás nadie sabía cómo podía estar sostenida ahí, cómo puede la luna estar ahí colgada sobre nada. No tiene que haber algo que le esté sosteniendo, porque no se cae. Y es la pregunta que Dios le está haciendo a Job, porque Job es tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. Job fue escrito en tiempo de los patriarcas, en el tiempo que se escribió el Génesis. ¿Sobre qué está sostenida la tierra? A ver, dímelo. Hasta el siglo XX se descubrió que sobre nada. Y como Don Teofilito, siguen sin explicarlo. Y dice finalmente el versículo 7, que es el que nos interesa: cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Esta frase, apúntalo, hijos de Dios, es en el hebreo Ben con B de burro, E de Enrique, N de Nancy, Ben Elohim, como suena, hijos de Dios. Y esta frase Ben Elohim se encuentra 6 veces en el Antiguo Testamento. Y las 6 veces que se encuentra en el Antiguo Testamento menciona y les pertenece a los ángeles. No es hasta el Nuevo Testamento que nosotros nos convertimos. Juan 1, 12, 10 al 12, a los que creyeron en mi nombre les dio la potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Todos somos criaturas de Dios, escúchame. Todos somos criaturas de Dios. Pero la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Solo los que creemos en Jesucristo y le hemos abierto el corazón para que entre en nuestra vida como Señor y Salvador. Si no tienes a Jesús, eres una criatura, como los animales también son criaturas de Dios. Pero no conoces a Dios, vives en tinieblas, naciste en tinieblas y vas a regresar al pozo de las tinieblas, sin haber descubierto jamás el propósito y el significado de tu vida. Entonces, los hijos de Dios, que son los ángeles, se encontraban en la creación, demostrando que nosotros realmente fuimos creados después que ellos. Vayamos ahora a Ezequiel capítulo 28 y veamos, esto es muy interesante, que Lucifer, ese querubín que aparece en la Biblia como un ángel caído, lo cual es una equivocación. ¿Por qué? Una vez alguien me preguntó que si creíamos en los extraterrestres. Y les dije, los cristianos, claro que creemos en los extraterrestres, pero no son marcianos, ni mercurianos, ni jupiterianos. La Biblia, damas y caballeros, santos de Dios, nos revela que antes que nosotros existiéramos, existía una dimensión invisible a nosotros, porque los ángeles tienen la capacidad de entrar a nuestro mundo, aparecerse como seres humanos y desaparecer de nuestra vista. Características que el cuerpo humano no tiene, porque el cuerpo humano está sujeto a las leyes de la gravitación, a las leyes de las termonucleares y a la primera y segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la corrupción o la entropía. Entonces la Biblia menciona que hay serafines, Isaías capítulo 6, que están arriba en el tercer cielo que Dios creó del trono de Dios. En segundo lugar, Dios nos muestra que mencionó querubines. La palabra querubín en el hebreo significa los que arden. O sea, no son ángeles, vamos a explicarlo. Los serafines no son ángeles, los querubines están a los lados de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el arca, ¿se acuerdan del tabernáculo? En el propiciatorio, que estaba en el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote entraba en el mes de Tishri, en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, le mandó Dios a Moisés que labrara 2 querubines inclinados sobre la cajita esa, que era el propiciatorio, donde el sacerdote entraba y ahí vertía la sangre de las víctimas, de los sacrificios de las ovejas. Y los querubines estaban arriba vigilando o puestos los ojos así con sus alas sobre el propiciatorio, mostrándonos que los querubines
son los que protegen la santidad de Dios. Porque dentro de la cajita había 3 objetos. Hebreos capítulo 9. Estaba el arca del pacto, abajo estaba la vara de Aarón y estaba el maná y las tablas de la ley en el arca del pacto. Entonces estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Los 10 mandamientos tipifican la ley. La ley está vigilada por la santidad de Dios, que es el código más grande que Dios nos ha dado, los 10 mandamientos. Ni el código Hammurabi se compara con el código de conducta y de ética y de moral que contienen los 10 mandamientos. La vara de Aarón, ¿se acuerdan ustedes cuando alguien tenía que demostrar que Aarón estaba diciendo la verdad? Reverdeció y nos habla de la resurrección. Dios es el que controla la vida. Y el maná, que es el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto, nos habla precisamente de que ahí está la vida. Dios cuida la vida, cuida sus leyes y cuida sus mandamientos, protegido por los querubines. Cuando Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan que Dios puso en la entrada del huerto a quién? No, ángeles no. Vamos a ver ahorita la diferencia entre los ángeles y los querubines. Puso querubines con una espada encendida para que el hombre no regresara a comer del árbol de la vida. Escuchen esto. Y dice Génesis 3, si Adán y Eva hubieran regresado al huerto del Edén y un querubín no les dice, aquí no vuelven a entrar jamás, el hombre en la misericordia de Dios los protegió, que si comían del árbol de la vida iban a vivir eternamente en pecado. Entonces, para que el hombre tuviera la oportunidad de ser rehabilitado, Dios puso el querubín con la espada, que significa la justicia de Dios. El querubín representa la santidad de Dios. Dios está diciendo, nadie puede regresar conmigo a tener comunión hasta que la justicia y la santidad se cumplan. Y como no hay ningún ser humano que hubiéramos podido cumplir esa justicia de Dios por el pecado que vivimos, ni la santidad de Dios, nadie, hasta Abraham, David, ningún hombre en la Biblia fue impecable ni sin pecado. El único hombre sin pecado es Jesús. Dios mandó a Jesús a cumplir esa justicia y esa santidad. Y cuando tienes a Jesús, te dice, acompáñame, y regresamos al huerto del Edén con Él, al paraíso que Dios tiene preparado para todos nosotros. Jesús es el único, dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí. No podemos regresar ninguno a Dios si antes Jesucristo no nos lleva de la mano ante su Padre. Y tenemos el privilegio de hincarnos y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Jesús dijo, cuando oren, aquí se va a denotar quién es cristiano. Siempre que oren, oren en mi nombre. Nunca ores ni termines una oración y no digas en el nombre de Jesús. Porque no tenemos el derecho de presentarnos ante Dios en nuestro propio nombre. Venimos en el nombre de Jesús. Jesús nos lleva de la mano a Dios y le dice a su Padre, aquí está Armando, aquí está Chencho, aquí está Chencha. Y ya podemos presentarnos y el Padre nos recibe por lo que Él hizo en nuestro lugar en esa cruz. No llegues a tus propios méritos, Señor. Hice 2 orfanatorios. Y mira, con las pencas de nopales, mira cuánta sangre tengo, Señor, mira. Mira, Señor, tengo caminando 2 kilómetros, mira mis rodillas ensangrentadas. ¿Por qué hacemos todas estas cosas? Por la ignorancia de la Biblia. Queremos llegar a Dios en nuestros propios méritos, a través de nuestros sacrificios, para que Dios, mira, ya, compadécete de mí, Señor, mira mis rodillas ensangrentadas, mira, me vine desde hace 20 kilómetros caminando en rodillas, cargando esta estatua, etcétera, etcétera. Todo esto, la Biblia le llama paganismo. Y Dios nos sacó de ahí para que ayudemos a esa gente a conocer la verdad. Dios no se agrada de sacrificios ni de peregrinaciones. Todo lo hizo Él en la cruz por nosotros. Las religiones están buscando qué hacer para Dios. El cristianismo es, Dios ya lo hizo en nuestro lugar, en la persona de Jesucristo. En Ezequiel 28,
encontramos la creación de Lucifer para terminar. Los querubines y los serafines habitan en el cielo. Lucifer era un querubín. Y cuando oímos la palabra ángeles, apúntalo en el hebreo, la palabra malak, con K al final, angelus en el griego. Y la palabra tanto hebrea como griego para ángel es mensajero. Entonces, los querubines no bajan a la tierra. Los serafines están en el cielo. Los ángeles son otra entidad, otras criaturas que Dios creó con el único propósito de bajar a nuestro planeta. Y cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, bajaron los ángeles, le fortalecieron. Cuando Dios en Génesis 18 se apareció a Abraham, 2 ángeles en forma humana comieron con Abraham y con Sara y con Dios en forma humana. Y dice Hebreos 13:4 que cuando nosotros hospedamos a alguien, podemos hospedar ángeles. Y te puedes encontrar en la calle o en el centro comercial ángeles sin que tú sepas, porque todos tienen forma humana. El único querubín que Dios le permitió a Dios bajar a la tierra, y necesita él a los demonios, que los demonios tampoco son ángeles, son otras criaturas espirituales caídas, vamos a hablar de eso después, le permitió a Satanás llegar a la tierra y convertirse en el príncipe de los ángeles caídos, no de los querubines. Entonces tenemos que aprender a diferenciar los términos para conocer bien la Biblia. Dice Ezequiel 28, versículo 12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así: ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Lucifer fue creado en el mismo lugar donde fue colocado y donde fue creado Adán y Eva. O sea, ese huerto ya existía antes y solamente fue renovado, pero vamos a ver que cuando Lucifer habitaba en el huerto de Dios, no era el huerto como el de Adán y Eva. El huerto de Lucifer era de piedras preciosas, estaba lleno de metales, y el huerto de Adán y Eva era de vegetación, de frutas y de árboles. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y todas las piedras que mencionan aquí, cornerina, topacio, crisólito, berilo, ónice, zafiro, etcétera, etcétera, y los primordios de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. Estas son las mismas piedras preciosas que el sumo sacerdote en Israel traía en el efod. Cuando comenzamos a conectar las piezas de la Biblia y hacemos el rompecabezas, comenzamos a tener descubrimientos impresionantes. Estas mismas piedras que tenía Satanás en sus vestiduras son las mismas piedras, eran 4 piedras y 4 piedras en Éxodo, 12 piedras que el sacerdote tenía aquí, y al entrar al lugar santísimo representaban a las 12 tribus de Israel. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con el efod, le estaba diciendo a Dios: vengo en representación de las 12 tribus de Israel. Ellas no pueden entrar donde yo puedo entrar. Solo yo, el sumo sacerdote, representando a Cristo que iba a venir después, puedo representar a los seres humanos. Y actualmente el sacerdote, desgraciadamente, de la Iglesia Católica dice lo mismo, que él nos representa ante Dios, porque nosotros somos los portadores del Evangelio de la gracia de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde.